Yo soy Mauricio Vélez. Y yo, Jorge Moreno. Y esto es Legado Bovino. Señoras y señores, esto es Legado Bovino. Llevamos mucho tiempo con Jorge Andrés Moreno, una persona que nos encontramos en el camino de la ganadería diciendo, hagamos un podcast de ganaderos, para personas que quieran ser ganaderos o para quienes fueron ganaderos o en algún momento de sus vidas han pensado que el ganado es una bonita opción, un estilo de vida, y aquí estamos en este primero. Jorge, bienvenido. Mauro, gracias. Para mí, un honor, para mí de verdad, algo soñado. Yo creo que lo acabaste de decir, nos encontramos en el camino, pero con ideas muy similares, con ideas de poner la ganadería en nombre de todos, de hacerlo fácil, de hacerlo dinámico, que la gente entienda, sepa mucho más allá de esta vocación y esta profesión al final que nos apasiona tanto y que nos ha tenido en muchos lugares, Mauricio, juntos ya, pero de verdad que este ha sido un sueño para los dos y bueno, acá estamos por primera vez. Decíamos, ¿a quién invitamos? ¿Quién será nuestro primer invitado? Y le dije, Jorge, nuestro primer invitado tiene que ser la Ganadería El Tesoro, quien usted representa hoy en día, una ganadería que usted no se cansaría de hablar y de contar tantas historias de la Ganadería El Tesoro, 11 veces mejor criador y mejor expositor nacional, los creadores de uno de los remates de GIR más importantes de Colombia y del mundo, llamado Los Tesoros del GIR, siempre va en la semana de la exposición nacional. Han hecho otras fechas distintas, pero sin duda alguna esto es una pequeñísima muestra de la cantidad de pergaminos que tiene la Ganadería El Tesoro. Voy a preguntar primero, ¿quién es Jorge Andrés Moreno? Para la gente que no lo conoce, Jorge. Bueno, Mauricio, yo soy Jorge Andrés Moreno, tengo 29 años, soy zootecnista de profesión, soy criador de GIR, soy criador de Brahman, soy criador de ganado cebú. Desde que tengo uso de razón he estado en las vacas, desde pequeño, ahora lo hablábamos por fuera de cámaras y es siempre he estado ligado a la ganadería, siempre estamos ligados a eso que nos ha apasionado. Es un tema también que viene, como se llama el podcast, Legado Bovino, es un tema que viene desde mi papá, desde mi abuelo. Mi abuelo, nos lo contaba mi papá desde muy pequeño, es que su abuelo a mí me crió, y hoy nos reímos, me crió comprando los atados en las subastas, decía. Y él toda la vida decía que ese fue el mejor negocio. ¿Cómo se llamaba tu abuelo, Jorge? Mi abuelo se llamaba Pedro Moreno. ¿Y era de qué región? Porque ustedes estuvieron en los Llanos Orientales, en La Dorada, que es donde estamos emitiendo este podcast, en Guaduas, en muchos lugares, pero ¿dónde estaba don Pedro? Mauro, mi abuelo es de Guaduas, mi papá es guaduero, una región ganadera también. Hoy en donde día no hay sino ganaderos. Ganaderos. Hoy en día una región muy turística también, sí. Está entre los pueblos más bonitos del país. Y adicionalmente, bueno, mi papá llega a los llanos en su juventud por trabajo. A Yopal, a Trinidad, bueno, a toda esta zona que es netamente ganadera. Se conoce en ese momento con mi madre y bueno, toda mi familia de ahí es llanera. Yo soy nacido en Yopal. La mamá es llanera. Mi mamá es nacida en Trinidad Casanare. ¡Uy, bebé! Exactamente, más criollos que la patada de un chigüiro. y todo empieza como a ligarse. Yo, como te digo, yo tengo 29 años, desde que nosotros teníamos 5 años, lo recuerdo, nosotros teníamos una tierra en Guaduas, una tierra muy linda, pero que el zancudo era por cantidades, para vender si uno quería. A las 5 de la tarde nadie podía salir porque el zancudo se comía el que fuera. Pero una tierra muy bonita, la verdad, una tierra en la parte alta, entre Guaduas y Honda, donde uno desde la tierra veía todo el río Magdalena, todo ese valle divino. En los momentos que estaba clarito se ven todos los nevados atrás. Un lugar muy bonito, de verdad. Ya después nos trasladamos a Honda. En Honda, hoy en día todavía tenemos, ahí nace el Tesoro, por eso se llama Ganadería El Tesoro, esa finca se llama El Tesoro. Una tierra bien adentro, pues en una vereda muy bonita, pero donde vivimos toda nuestra infancia, Mauricio, donde realmente siempre estuvimos ligados a eso, a esa unión en ese momento familiar, de primos, de todo se hacía en esa finca. Una finca muy bonita, muy acogedora, sin nada de lujos, pero donde nace realmente el tesoro y donde el GIR, que hoy nos tiene acá, llega por
una coincidencia y por Eso, algo muy eso le iba a básico. preguntar, ¿eso es hace cuántos años? Porque si tiene 29, eso es hace 23. No, yo estaba muy chiquito. Yo tenía 6 años en ese momento. Hace 23 años. Y hace 23 años la gente no tenía la euforia y la gente no miraba el GIR como una opción en Colombia. Y ustedes son una de las ganaderías más relevantes del GIR en Latinoamérica. Gracias a Dios, Mauricio, sí se ha hecho un trabajo y te cuento, el GIR llega a donde nosotros por un tema que es mi papá en ese momento teníamos esa tierra en Honda, es una tierra grande, pero es una tierra con mucha loma, con unas reservas ya casi forestales alrededor, con un tema ambiental muy bonito, donde pues la capacidad de carga era muy mínima Ajá. frente a la cantidad de tierra que era, ¿no? Cuando hablamos de una tierra grande, para explicarle a la gente que dice, ay, yo quiero ver este podcast de ganaderos, una tierra grande es de cuántas hectáreas. Más o menos 1000 hectáreas, una tierra de 1000 hectáreas. En ese lugar. En ese lugar, pero que te carga 500 animales. Entonces no es una tierra con una vocación muy grande ganadera porque al final mucha loma. En el año yo escuchaba a mi papá en esa época, no, se rodó esta se fue por tal barranco. Siempre pasan Se esas rodó, es situaciones. que se caen, se descalabran y se matan. Sí, se parten. y es un tema natural. No es culpa de nadie, es un tema muy natural en ese tema. La vaca se resbala como cualquier persona puede resbalar y pasa eso. No tigre en esa época. No, nada, Ni mayordomo que parece tigre. Nada de eso, Mauro. Gracias a Dios siempre es algo muy bonito que yo le reconozco al Tesoro y yo creo que ha sido ligado, pues eso aparece en la vida y siempre hemos tenido muy buen personal, siempre han habido personas muy dedicadas, hay personas que ya no están con nosotros, pero siempre hemos tenido un personal muy dedicado. Nosotros no, cuando vas y miras a las personas que trabajan con nosotros, son personas que llevan 10 años, 12 años, 15 años. Además, puedo dar fe que uno va a una feria con Jorge y va caminando por las diferentes ganaderías. Este muchacho trabajó con nosotros, este fue nuestro establero. Ahora, este era un muchacho que nos ayudaba a secar las vacas y ahora trabaja en tal lado. Y todo el mundo lo saluda a usted, a su papá, con un amor muy profundo y con mucho agradecimiento porque esta empresa tiene una estructura muy moderna para lo que es la ganadería, ¿o no? Mauro, siempre en la innovación. Mira que yo te decía, mi abuelo nos crió con el cuento, pues crió a mi papá con el cuento de los atados. Y mi papá fue y ha sido un hombre que toda la vida le ha gustado el tema de innovación en el tema ganadero. O sea, yo lo recuerdo, año 2006, 2007, había una empresa que fue pionera acá en los embriones, que era Cetelca en esa época. Sí. Eran los pioneros y recuerdo que ahí nace pues el tema, le dicen, vea, don Jorge, teníamos unas vacas guires importadas de Brasil, pero que no las habíamos importado nosotros, sino que las había comprado mi papá en Purificación, lo recuerdo, y se las habían dado muy baratas. Un señor le llegaron por un negocio y lo dijiste, yo qué guires, yo eso para qué, aquí no, en Purificación menos, y llegan a la finca y esas vacas empiezan a hacer unos embriones supuestamente. Recuerdo tanto que se llevaron, no sé, 80 ovocitos y no llegó ni un embrión. Para explicarle a la gente qué son ovocitos, son óvulos. Es la cantidad de los óvulos que producen las vacas, viene un laboratorio, se los lleva, y los fertilizan y después esos óvulos, los viables, los ponen en otras vacas para poder tener lo que sucede hoy en día con animales y vacas que tengan, no sé, de una aspiración salen 90 ovocitos, 40 viables y nacen 15 o 20 crías de la misma vaca con el mismo toro. Exactamente, y pues imagínate, 0. De ahí, bueno, mi papá dice, no, esto no. Años antes, como te decía, llega por una casualidad y nosotros nos vamos de paseo para el eje cafetero. Toda la familia, no sé qué, se hacía un paseo en diciembre y pasamos en esa época por el Vergel. Y pasa mi papá y había una valla grandísima que decía, venta de toros GIR lechero, no sé qué. Mi papá llama, cuando se contacta ya, va a la finca y elige 2 toros. Al gusto, al ojo, él como muchas veces llega la gente, porque este es más pintadito, porque él sin un conocimiento de la raza y de dónde íbamos a llegar, pues y ni esa proyección, ¿no? Y esos toros se llamaban Bernie y Fantochero. Ajá. Casualmente, ya hoy en día cuando uno va, ya uno sabe genética, mira los registros, su genealogía, eran hijos de 2 de las mejores vacas en esa época del Vergel, sin saber. Uno con Fantoche de Brasilia, un toro que se debió haber posicionado mucho más, que se perdió mucho su producción, y el otro con Benfeitor. Entonces, 2 toros muy buenos que en la ganadería dejaron. De hecho, Fantochero es padre sobresaliente de la raza, que es un título que se le da a los mejores toros con producción en pista. Y allí ya Fantochero
empezó como a hacer eso, tuvo campeona de torneo, bueno, 2 toros que llegan, porque sí, Mauricio, lo que te digo, en un paseo que vamos pasando. ¿Hay semen guardado de fantochero? Sí, hay unas poquitas dosis, muy poquitas, pero sí. ¿Y las tienes reservadas para cuándo? Las tengo reservadas para esa evolución que venimos haciendo en algún momento. Se va a echar una Tú lo has hecho en el Brahman, Mauricio, sí. que es eche una refrescadita. Me voy a devolver un poquito para tal cosa. Exactamente, entonces ahí llegan. Y como te digo, bueno, ahí ya nos vamos, seguíamos en Honda, seguía el proyecto en Honda, año 2006, 2007. Vamos, hay una anécdota que en el gremio ganadero es muy conocida, y más en los guiristas, y es que año 2007 vamos a Valledupar. Sí, a la feria. Claro, a la feria de Valledupar. Y yo tenía en ese momento 12 años, menos. Tenía así 12 añitos. Y bueno, llega uno con esas ganas de que yo quiero figurar, yo quiero ganar, y siempre se la cuento a la gente. Y fuimos con 3 animales. Nadie nos conocía, nadie empezando, métete ese viaje desde Honda hasta Valledupar. Mauricio, eran 3 animales, hicimos un tercero porque eran 3. Si no hubiéramos quedado todo de último, para afuera, los animales de todo el mundo eran de esta talla y los de nosotros eran así de chiquitos. Y obviamente la pataleta uno de chiquito. ¿Y Jorgito sacaba el ganado a la pista en esa época o no? No, allá me acabo para acabar de completar. Entonces vamos, nos va muy mal, muy mal, al tesoro le fue muy mal. Yo me pongo a llorar como un chino chiquito y yo, no quiero volver, ¿cómo vamos a perder? No sé qué. Y mi papá ese día me dice, en los establos de Valledupar, me dice, hijo, yo le voy a hacer una promesa. No me pregunte cuándo. se me quiebra un poquito la voz y todo. No me pregunté cuándo, pero yo algún día voy a ser el mejor creador de este país. Y yo, pues, en ese momento yo decía, yo no creo que vamos a llegar a nada. Y me dijo, se lo prometo. Eso fue en el año 2007. Y bueno, para acabar de completar, me voy para echando raíces. ¿En la feria de Valledupar? Sí, y voy y me sacan también. O sea, no quedé de nada. Quedó de volver. Sí, no, y otra llorada. Entonces, ahí empieza un proyecto que... Pero espérate un segundo, Jorito. Porque pues esa promesa a un niño de 12 años, viniendo de un señor como tu papá, con ese palabronón que se gasta tu papá, que entre otras cosas, pues los negocios de la ganadería se hacen a punta de palabra y todo el mundo sabe quién es tu padre y cómo ha hecho sus negocios de bien hechos, cómo ha crecido y cómo ha hecho este imperio. Ese sueño se hizo realidad la primera vez mejor creador y mejor expositor de una nacional. ¿Fue cuántos años después? Mauricio, más allá de los años, es el lugar. Ajá. La promesa fue en Valledupar. Y volvieron en Valledupar. Año 2015 en Valledupar. Primer creador y expositor, juntos. Tenías... Ya ahí tenía 18, ya tenía 18 años, pero ahí ya va, ahora te cuento cómo íbamos de ligados ya. 2007, ¿no? Pasa eso. 2008 es la nacional en Bucaramanga. Queda gran campona reservada, una vaca que marcó mucho en la ganadería, que fue la vaca Filadelfia. Uh-huh. Y la vaca Filadelfia, mi papá la compra la mitad en ese momento en una muy buena cifra. Y yo le decía, ¿usted cómo va a comprar una vaca de esas? Siendo muy niño. Pero no, es que esa vaca acaba de ser gran campeona, es hija de tal. Bueno. Llega el año 2009 y es la nacional en Girardot. Ya ahí el tesoro ya fue con unos animales, ya quintos, cuartos, un tercero, cuarto puesto, recuerdo, en torneo lechero con una hija de fantochero, una preparación muy mínima. En el 2009 llegamos a Dorada también. Ya llegamos a la Dorada, la primera finca que fue El Encanto, que es una finca que hoy en día tenemos, que es donde está todo el puro, donde está el guir. El establo. El establo, tú lo has visto y es una finca de verdad también de muchos recuerdos. Todo ha sido muy construido en base a vamos poco a poco y vamos haciendo las cosas. En el 2009 llegamos al Encanto, una finca que no tenía establos, no tenía nada, se fue haciendo poco a poco y nos trasladamos, todo eso que vivíamos en Honda, nos trasladamos a vivirlo a Dorada. Entonces ya era todos los parches, llamémoslo así, en Dorada, vamos para Dorada, vamos a estar con la familia, no sé qué. Y en el 2009 sale a remate de Agroexpo un toro, siendo gran campeón de Agroexpo, el toro Naranjal. El toro Naranjal es el único toro clonado en la historia
cebuina en Colombia, ni Brahman, ni Nelore, no, solo Naranjal, y es el único toro que clonado en Colombia que lo clonamos nosotros. El toro Naranjal ha sido el toro insignia de la A ver, ganadería. ¿lo compraron allá? Claro, lo compramos Mauricio ¿En y la feria? en ese momento... ¿Y a los cuántos años lo clonaron? No, el toro ¿O ese ya estaba clonado ahí, no? El toro se compra en el 2009 y la verdad fue muy económico, fue un toro muy económico. Lo mismo, la raza hasta ahora venía como despegando, el Brahman en un auge en ese momento, no sé si te acuerdas, sí, claro. Bravísimo, fue la Nacional de Girardot, que los precios muy buenos, los volúmenes de ganados Brahman muy fuertes y se da entonces de que se compra ese toro en Agroexpo. La Nacional es y la Gran Campona también se compra, ¿sabes? Y nos vamos para la Nacional de Girardot. Y pague las novatadas al establero, que es el muchacho, pues, para los que no saben, es el que cuida el ganado, lo amansa, lo saca a una pista, es como los hijos de ellos, mejor dicho. Al establero se le ocurrió la grandiosa idea de depilarle el hierro del tesoro encima del hierro del criador. El toro queda descalificado. O sea, dijo, yo voy a poner aquí el hierro del tesoro y tal. Uno de los requisitos más importantes de la asociación CEU para cuando uno va a sacar un animal a una pista es que debe venir con el hierro de quien crió el animal. Por poner un ejemplo, Ganadería del Tesoro, que es lo que tiene Jorge aquí, vende una vaca o una ternera pequeñita, la compra otro criador, tiene que salir con el número del otro criador y tal, pero debe llevar este hierro afeitado o debe identificarse con ese hierro. Claro, uno normalmente lo afeita al otro lado. Sí, o debajo. exactamente. Bueno, en ese momento se le ocurrió la Le dio grandiosa por idea. reteñir, tachonear. Claro, y no había nada que hacer, el toro no sale. O sea, el Dios toro se mío. pierde en la Nacional del 2009 por un error que no tenía nada que ver. Involuntario, además. Llega la Nacional del 2010 ya. Y hay otra lección de vida. Yo creo que es que el tesoro nos da demasiado lecciones de aprender para llegar a donde estamos. Nos vamos para la Nacional de Bogotá, 2010. Veníamos armados, pues. Recuerdo tanto, llevamos 72 animales a la Ay, pista. o el diablo, eso es mucho animal. Claro, y uno dice 72, pues estos manes van a ganar. Van a barrer. Hicimos la Gran Campona Nacional, que fue la vaca Randa, que es una vaca que quedó insignia pues, en el país, que vaca clonada también, 2 veces clonada, y ella es Gran Campona Nacional en esa feria. Pero llevamos los 72 animales y no quedamos ni mejor criador ni mejor expositor. Lo puedo decir porque es una ganadería también muy buena. La voluntad nos ganó con 15 animales. Increíble. Ese día dijimos, esto no es de volumen. Ahí fuimos aprendiendo también. Es de calidad. Es de calidad. Entonces nos fuimos con 72, nos gana la voluntad y se empieza a crear esa espinita, ¿no? De que es que yo por qué no he ganado, yo por qué no. Yo ahí ya estaba mucho más ligado al gremio. Pero mientras hablamos, digamos, de Feria Nacional, que es un tema, ¿qué pasaba con Jorge Niño? O sea, Jorge de 12 años, entonces se viene a vivir a La Dorada, Jorge de 12 años se viene, se queda en Onda, empieza a vivir en Bogotá. Y es que yo llego a un lugar y me dicen, usted no tiene acento, usted no ha logrado entender su acento. Entonces yo le digo a todo el mundo, venga, yo soy nacido en Yopal, viví hasta los 5 años que en Yopal. Viví en Bogotá hasta los 17, 18 años. Y vivo en Medellín desde los 18 años, hace 12 años ya. Además solo. Solo en Medellín y en Bogotá vivo digámoslo así, empiezo a vivir mi infancia. Nos saca, vale la pena contarlo porque es un flagelo que nos afecta a todos. A nosotros nos saca de Yopal un tema de seguridad, con grupos armados y todo este tema. Entonces nos toca con sus de cositas y arranque para Bogotá. Me acuerdo mucho que llegamos y viví sueños, pues de verdad uno cuando está en una ciudad, en ese momento Yopal no era una ciudad, era un pueblo. Hoy en día es una ciudad grandísima. De las mejores de las del más planeta. bonitas, eso le digo yo a todo el mundo. Yopal es una cosa mañadorcísima hoy en día, pero entonces yo tengo ese que no tengo acento, mantengo mucho en dorada, entonces mi acento en un momento me apaiso, en un momento me arrolo, en otro momento empiezo a hablar como los de dorada, en un momento se me sale un poquito así el catanareño, entonces esa revoltura la he tenido siempre. Y yo, bueno, vivo en Bogotá, pero muy ligado siempre a la finca, siempre. O sea, yo me acuerdo que en esa época, 2010, 2011, bueno, ya, sí. 2010, Jorge
Yo sigo enfermo por las vacas toda la vida, esa es la verdad. O sea, desde que las tengo en mi mente sigo las vacas, las vacas, las vacas. 2010, Jorge en noveno. Jorge muy enamorado en noveno. Esos noviazgos que uno tiene de peladito. Y Jorge se tira noveno. Jorge pierde noveno Jorge por pierde andar noveno. pensando en las Mauro, vacas. eso yo la cuento porque es muy charro. De la porque novia. sí, claro, en las vacas, en la novia, en los amigos, en que ya uno estaba saliendo mediana. Ah, bueno, yo jugaba fútbol, entonces que los partidos, que no sé qué. ¿De qué jugaba? De lateral derecho. Jugaba de lateral derecho. Troncos, y sí, de claro. milagro, no, mentiras, no, me iba bien, pero llega un punto entre tantas cosas y yo decí las vacas. Llega un punto, creo que en el mejor momento que estaba jugando, me pasa eso. Y llego y me tiro noveno. Entonces, pierdo noveno, pierdo el año escolar, no sé qué. Me fui, la semana de recuperaciones, me acuerdo tanto, era el 1 de diciembre, 2 de diciembre. Y y la nacional, acuérdese que Feria era la Girardot, última. la última era, semana. No, era en Bogotá, la última semana de noviembre. Siempre era en esa época. Pues yo qué estudiar, ni qué estudiar. Yo en mi feria, y feliz en mi feria, para aquí, para allá, no sé qué, el stand. Pues claro, fui, presenté las recuperaciones. Era una de biología y una de química. Y saqué 1 y 1. Las dos. Muy constante. Me fue muy mal. Llamo yo a mi papá. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, me tiré el año. Tal. Mi mamá en ese momento lo mismo, fue pesado. Llamo a mi papá y no, me tiré el año. Me dijo, bueno, ¿ya qué puede hacer? ¿Usted quiere seguir estudiando allá? ¿Quiere repetir el año? ¿Qué quiere hacer? Yo, no, yo sí quiero, pues, ya que yo quiero seguir acá. ¿Y en qué curso estabas? Noveno. ¿En qué colegio, perdón? Yo estudiaba en el Agustiniano Salitre. Y ¿Tenías amigos? Porque una de las cosas más difíciles de crecer con arraigo en el campo, y no sé si hoy en día, pero en su época o por ejemplo en la mía, era que si uno era agropecuario, como le dicen hoy en día a la gente... Pero es que ahora Mauro, te interrumpo, es que ahora estamos de moda. Es que ahora estamos de moda. Ahora, yo me río mucho de eso porque le digo a la gente, es que ahora tener finca, cuidar ganados, trabajar está de moda. Llegaron viendo a Boñiga súper sexy ahora, pero en esa época no. Y está muy de moda, mira las canciones, todo. Acaban de lanzar una buenísima, fantástica, esa va a ser la canción del año 2025, se lo vaticinamos desde ya. Y si esta es la oportunidad para invitarlo a hablar de ganado, bienvenido mi hermano, porque Joaquín Guiller también tiene ganado, le gusta el ganado, así es gran ganadero y lo vamos a invitar a este podcast. Lo vamos a entrar a la mitad para que nos cuente qué tanto de ganadero tiene. Pero esa canción del hombre va a ser muy la canción del año. Así es, Mauro. No, sabes que yo no estaba rodeado de nada agropecuario por ningún lado. De hecho, yo tengo un círculo pues, de amigos que todavía conservo del colegio y nos vemos 1 o 2 veces al año a tomar cerveza, a vernos. Y nos reímos porque ellos toda la vida me molestaban y me mamaban gallo, el campesino, el no sé qué, y porque nunca fueron ligados. Tengo un amigo que sí hoy en día se está metiendo la palma, el ganado, pero ya después de muchos años, pero de ellos ninguno ha sido de fincas. Entonces yo al final me volví de que yo cogía un carro, en ese momento pues no tenía pase ni nada, pero me traía a alguien, yo venía para acá, mis vacaciones eran en la finca, mi semana de receso era en la finca, todo era en la finca. Entonces yo me empecé a llenar de la finca. Claro, yo pierdo el año. Cuando yo ya pierdo el año, yo, pues, en ese, decía mi papá, yo parezco que trabajara en el colegio. Todas las semanas lo citaban. Jorge, reconozco que he sido muy inquieto. Entonces lo llamaban, vea, don Jorge no deja dar clase, Jorge revoluciona el salón, Jorge no se viene con el uniforme que le toca. Bueno, eso, 1000 cosas. Y es un colegio el Agustiniano, pues un colegio de curas donde las reglas eran así, que no puedes entubar un jean, que los zapatos tienen que ser de cordón y blanco. Bueno, un montón de reglas que hoy en día no se conservan en mucho lado, pero que yo creo que han hecho parte de esa disciplina que uno puede llegar a tener y que hoy en día uno agradece. Entonces, nada, en una de esas me acuerdo tanto, me dice... Salimos de una reunión de esas que no dijo la profesora y sale mi papá y me dice, hermano, estoy mamado de venir a este colegio a que me digan lo mismo, usted no deja dar clase, usted no estudia, le va mal, pues, ¿qué hacemos? Y yo hoy lo digo, en mi brutalidad y en mi inmadurez y en un pelado en décimo, pues, con 16 años, le digo yo no quiero estudiar más, yo me quiero ir para la finca a trabajar.
Gracias a Dios estábamos en un lugar público, porque si no yo creo que mi papá no hubiera reaccionado igual. O sea, me dice usted, escuche lo que usted está diciendo. Yo toda la vida he trabajado es porque usted y la familia sea alguien. Y me dijo estas palabras que toda la vida me voy a acordar. Me dijo, yo no quiero un burro con plata. Así me lo dijo. Y así me lo dijo. Yo no quiero un burro con plata, me dijo ese día. Y eso a mí en ese momento, obviamente se me salieron las lágrimas, no sé qué, yo me entré y me dijo, no, ya cuando llegamos a la casa me dijo, usted me acaba el colegio y me hace una universidad porque usted lo tiene que hacer. Entonces yo en mi madurez, bueno, hago décimo en el Agustiniano y como era tan juicioso, yo salgo, me acuerdo tan corto, salgo de décimo ya el último día pues. Y estaban los profesores de 11 reunidos allá al lado de la cafetería. Y me llama una de esas. Me dice, Moreno, venga. Yo, profe, dígame. Me dice, no crea que 11 lo va a pasar como ha pasado el resto de años. Así como tan fácil y recuperando. En 11 le va a tocar es estudiar. Y no me quería, la verdad el profesor no me quería. Y yo acabé décimo. Y llamé a mi papá y le dije, no, yo acá no voy a seguir. Yo, ya cuando vi que ya el tema se estaba volviendo medio personal. Me la cantó y yo, no, yo acá no sigo. Busqué colegio y me fui a estudiar al Fontana, en Bogotá, para acabar. Colegio que es más personalizado. Que en esa época, me imagino, también era una alternativa para las personas que pensaban de una manera diferente. Era un colegio muy artístico, un colegio que le gusta a la gente diversa en términos de educación, de pensamiento. Pues casualmente, Mauricio, yo lo he hablado con mucha gente, yo estudiaba con muchas personas deportistas, yo estudiaba con personas que hoy en día uno ve ligados al tema de redes, con gente diferente, era la verdad, y era un tema muy autónomo. Con gente exitosa. Y exitosa, exactamente, con gente muy exitosa, y uno, no sé si has visto este pelado en Instagram del Cartel de la Sí. que hace recetas, él estudiaba con nosotros, bueno, mucha gente de verdad que uno ve hoy en día figurando. De las bonitas, ¿cuál estudiaba con usted? La hermana de James estudiaba con nosotros en el Fontán, Juana Valentina estudiaba con nosotros. La hermana de Falcao estudiaba con nosotros. El esposo de Juana Valentina es una de las ganaderías más importantes de Brangus en los Llanos Muy querido Orientales. También, muy querido. Muy y su querido. papá, tal vez también. quienes tuvimos caballos en los años 90, no había un solo criadero que no tuviera una BA, o sea, Víctor Adolfo Forero, que era el que criaba y el que tenía enmarcados los caballos. Muy queridos son, todos son muy queridos. Y lo que yo te digo, es gente que uno se encuentra en día, hola, ¿cómo estás? Yo allá, te voy a ser muy sincero, no fui el más amiguero porque es que no, pues tú hacías, no, y yo no duré un año, es que tú hacías el año en el tiempo que tú fueras capaz, como era personalizado. Sí. Entonces tú podías hacer 11 en 4 meses o 11 en 2 años. Yo tenía compañeros que llevaban 2 años haciendo octavo, noveno. Entonces llego yo y yo hice 11 en 4 meses. O sea, era tal mi cosa que yo quería salir que yo hice 11 en 4 meses. Hice mi 11, me gradué, todo el colegio y para la finca, para acá. Para acá. Me vengo para acá. Todavía el ruidito y la inmadurez de uno de no voy a estudiar, yo quiero trabajar, no sé qué. Y me vengo para la finca. Vengo para la finca, duró un año sin estudiar, trabajando, pendiente acá. Bueno, eso es otra cosa, Mauro. A mí mi papá me da la responsabilidad y me entrega la responsabilidad de las fincas a los 18 años. Eso es mucho trabajo. Sin la experiencia, obviamente, pero siempre pero el conocimiento del manejo que le daba a tu papá. Claro, con la sombra, llamémoslo así, de él. Y yo, pues la primera meta que yo le digo a él es, bueno, lo primero de esto es que esto tiene que ser autosostenible, que es un reto de todos los ganaderos. Yo creo que es algo que ayer lo hablaba con alguien y me decía, y tuvimos que, como una breve discusión, me decía, es que a mí la finca no me da plata. Eso no, le dije, no, las fincas sí dan plata. Tienen que dar plata, es que si no, no sería un negocio lucrativo, no representaría lo que representa en el PIB per cápita de la economía, también en el PIB de la economía, y no sería tan importante en los proyectos que se vienen hoy en día. O sea, si lo hablamos, Mauricio, y sin adentrarnos mucho en política y eso, el agro, no solo hablamos de la ganadería, el agro ya demostró que es capaz de parar un país como lo hizo con Brasil. Cuando tú vas y miras a Brasil, es un país que respira agro.
y respira ganadería, y respira maíz, y respira soya, y respira caña, y la vocación, y el fazendeiro, como se llama en Brasil, es una persona respetada, es una persona que la gente admira porque el trabajo, y cuando tú miras las estadísticas de Brasil es muy bonito verlo porque tú miras las estadísticas de Brasil del año 97, 98, producción de soya, Brasil estaba por acá, Sí. y empiezas a verlo crecer, Brasil empieza y llega a la punta. Entonces cuando uno ve... Lo mismo con el maíz, lo mismo con Eh, todo lo que han, o sea, cómo han transformado sus tierras, entre otras cosas muy parecidas a las tierras colombianas. y en, El Mato Grosso se parece a los llanos todo, orientales, Mauricio, y en cuando fin. empiezas, y vamos a hablar una realidad, la producción de comida es fundamental para cualquier economía del mundo, pues todos tenemos que comer. Entonces cuando tú miras hoy en día Brasil es exportadora de pollos, es exportadora de cerdos, es exportadora de ganado carne. en pie, ganado en canales, de lo que tú quieras, ellos exportan. Entonces de peces, entonces se vuelve un tema de que allá tenemos que llegar, pero entonces eso era como lo que te decía. Entonces yo volviendo al tema, en ese año me pasa que, bueno, nos vamos, casualmente estábamos en Brasil, en unas vacaciones, y bueno, mi papá y mi mamá me sientan y me dicen, bueno, usted lleva un año sin estudiar, ¿qué? ¿A qué nos vamos a dedicar? Sí, no, y clarito, usted ya se acostumbró a que ya gana sus cosas, a que tiene sus cosas, y usted ya, pues muy difícil, pues como todos lo han vivido, el que empieza a ganar plata, llamémoslo así de pelado, pues ya no quiere estudiar, sino quiere trabajar por producir más. Ujú. Y yo me inscribo en una universidad en Madrid a estudiar administración de empresas. No puede ser. Paso todo. Ahí es la primera vez donde Jorge dice, no, mentira, yo ya no voy a ser ganadero. Esa era una de las preguntas que tenía planeada, Jorge, porque una persona que tiene la posibilidad como tú de crecer, hacer y moverse en un ámbito de negocios y tener una vida, digamos, que no es agropecuaria, que puede llegar a ser bastante cómoda por las posibilidades de tu papá y de su trabajo, de vivir en Bogotá y no tener que enfrentarse a las inclemencias de ser agropecuario o de trabajar en una finca. Para cualquier persona de su edad, encontrar pareja no es fácil, tener un círculo de amigos no es fácil en el mundo o en la región donde se mueve, y ahí había una posibilidad de tener todo lo que quería, pues mire, Claro, se iba para España. abrir el mundo al final, Mauricio, porque yo decía en ese momento, bueno, no siempre iba a Europa de vacaciones, pero yo decía, qué bueno hacer mi carrera en otro lado. En ese momento decía, sí, definitivamente, pues, a ver si le cojo amor a estudiar eso. Yo me inscribo en esa universidad en Madrid, paso todo, y lo único que me faltaba era ir a Madrid a la entrevista. Eso es lo que me faltaba. ¿Y usted era bueno en qué materias cuando niño? Fui muy bueno en sociales, biología, Matemáticas. química. Matemáticas no tanto. Matemáticas no tanto, pero era muy bueno en ese tema de química, biología, sociales. ¿Qué pasa? Yo cuando me tiro el año, a mí la psicóloga le dice a mis papás, vea, Jorge tiene síndrome de atención. Entonces Jorge solo le pone cuidado a lo que le da la gusta gana. y a lo que le da la gana. Y mi mamá me cuenta, yo no me acuerdo eso tanto, yo llegaba, hijo, y yo llegaba al estudio y yo lo veía a usted, y usted estaba viendo vacas, fotos de vacas, que está la no sé qué, que está la... Y yo le decía, ¿y las tareas? No, ya las hice, y usted no hace las tareas por estar viendo vacas. Pero hizo bien hecha la tarea, Jorgito. Mire cómo tenemos esto lleno de premios, de regalos y de anécdotas que le ha dado la vida. Y pues una cosa es, como se llama este programa, tener un legado y que el papá de uno haya sido un ganadero, pero otra cosa es ser partícipe activo, porque si de los 18 años te dieron la responsabilidad de manejar estas fincas, sin duda alguna, pues que la gran mayoría de esos 11 campeonatos todos los has fabricado en compañía de tu papá y de tu equipo de trabajo. Mauro, sí, sabes que lo que te digo, o sea, siempre hemos estado muy bien acompañados en equipo de trabajo, o sea, cuando yo te hablo de personas, acá han pasado personas profesionales extraordinarios, personas que realmente han marcado una huella. Yo creo que el Tesoro ha sido una escuela también, tú lo decías ahora, se han criado muchos profesionales acá, se han hecho. Hoy en día estamos en otro concepto. Yo creo que eso parte de, como te digo, en el año 2013 llega a la empresa una persona muy valiosa que es Diego Sánchez, Sí. Un veterinario, en mi concepto, el mejor clínico del país, pero un veterinario clínico extraordinario que nunca se dedicó a la clínica.
Diego se dedicó a otras cosas. Diego en su momento fue técnico de la Asociación CU. Él llega después de ser técnico acá, pero un hombre de la escuela Cetelca. Ajá. Cuando Cetelca, como te decíamos, Cetelca fue un tema de no solo los embriones, hizo gran parte de las personas que tienen laboratorios hoy, gran parte de los que son muy buenos veterinarios, de muchas empresas ligadas a la ganadería, fueron Cetelca, escuela Cetelca. La importación de embriones, la traía de embriones brasileños, llega a Colombia por alguien que trabajó en Cetelca, o sea, que fue Wilson Martínez, o sea, personas muy valiosas realmente. Entonces, Diego llega acá en el 2013 y con un pensamiento muy bueno en ese tema clínico, mejoramos muchísimo. Acá mantenían 2 o 3 pasantes, se hizo profesionales, aspiradores muy buenos que hay hoy en día, transferidores se hicieron en el Tesoro. Y yo me hice muy en torno a Diego, ¿no? Nos hicimos y fuimos muy buen equipo de trabajo, porque pues mi papá sí venía y eso, pero no tenía el tiempo para estar de planta como pues muchas veces uno se le mete a un negocio. Claro, yo, como te decía, yo quería estudiar en Madrid, no sé qué, bueno, yo no termino estudiando en Madrid. Madrid o Medellín, Madrid o Medellín. Exacto. Me voy para una feria en Medellín, a Caballos Bar en esa época que hacían de rodeo. De rodeo, sí. De rodeo. Mauro, yo me enamoro de Medellín. Yo llego a esa ciudad y yo, ¿qué es esto? Todas se llamaban Catalina en esa época. No. Pero Vanessa, sí. Catalina. Pero sí, no. En esa época demasiadas cosas muy bonitas de Medellín. Además, tal vez hay que destacar que una de las zonas donde más ganaderos hay, donde la gente más aprecia el mundo del ganado, del caballo, del campo, de la cosecha, que además están regados por todo el país, pues sin duda alguna son los paisas. Pues pasa una cosa, Mauro, que yo creo que fue lo que me acogió. Yo llego a Medellín y digámoslo así, puede sonar feo, pero uno en Bogotá, por tanto campo y tanta cosa, era el agropecuario, llamémoslo bien llamado. ¿Era rechazadito? No rechazadito, pero sí como que yo no me sentía encajado entre el gomelo, entre la cosa, entonces yo como que decía, y yo llego a Medellín y todo el mundo mucho más sport, llamémoslo así, más criollito, más normal, más... Y más admirado por dedicarse a lo que te dedicabas. Y mucho más ambiente en común, lo que decías. Entonces yo llego a Medellín y en ese momento mis amigos, los de Buenos Aires, que hoy en día son grandes amigos míos, Simón y Empanada, los de San Juan de Bedut, Freddy, el Chirri, bueno, muchos amigos míos que has tenido la oportunidad de conocer, que son unos personajes... Que todos tienen que pasar por este Exacto, podcast, que son jóvenes que están dedicados a eso, lo que tuviste, Simón hoy en día y Empanada, Juan Diego, están dedicados full a sus fincas y tienen un proyecto buenísimo, lo han cambiado, entonces sí se puede. Entonces yo llego allá y me meto a estudiar veterinaria al CES. Obviamente en ese momento un poquito de rechazo de mi papá en usted que se va a ir a vivir a Medellín, qué va a hacer, que yo voy a hacer mi carrera, tal. Y también un deseo, Mauro, de vivir solo. De vivir la vida no solo, pero sí de vivir, tener responsabilidades, de no vivo en mi casa, de que me levanto y me tienen el desayuno, me hacen todo, ¿no? O sea... Tú te fuiste muy solo, o sea, te viniste muy solo para la finca, pero te independizaste extremadamente joven. Niño. Yo tenía 17, 18 años cuando me voy yo a vivir solo a Medellín, siendo Medellín una ciudad hermosa, pero es una ciudad que si usted lo encuentra todo, es que usted en Medellín lo encuentra todo. Ayer lo hablaba con alguien y usted quiere ir a conciertos, usted todos los días encuentra donde quiere rumba todos los días hay rumba. Quiere un brunch todos los días y los mejores restaurantes están abiertos. Todo lo que usted quiera, Medellín es una ciudad como Nueva York, 24/7, ¿me entiendes? Está 24/7 lista, 24/7 para lo que tú quieras. Entonces llego yo a Medellín, me meto a estudiar al CES. No, eso toca estudiar mucho, Mauricio. ¿Para veterinaria? Sí, claro, veterinaria. Eso toca estudiar mucho y yo tampoco tenía tiempo y no tenía la vocación de ser veterinario, la verdad. Entonces, yo veía a los compañeros míos, no, hay parcial, ¿no? Estudiando 2, 3 semanas antes para un parcial y yo decía, no, yo nunca he estudiado tanto, la verdad. Y me he preparado, pero no.
No me fue mal, la verdad no me fue mal, no me echaron, no pasó nada de eso. Pero yo en el tercer semestre digo, yo acá no puedo seguir. Yo no estoy disfrutando. Antes de que la profesora me diga, hey, Moreno, no vaya a creer que cuarto. Entonces llego yo, no, me la llevaba bien con los profesores. Tuve una anécdota con un decano en algún momento que allá, que me dice en el CES, me dice, yo me iba para Brasil, a unas Posebú, todo el tema, pues, el GIR, Brasil, todo, ya estábamos muy ligados. Y le digo, profe, vea, yo me tengo que ir, tengo esto, le mostré, voy para esto, no voy de vacaciones, no voy a trabajar. Voy a trabajar. En lo que... Y me dice, establezca sus prioridades, no tiene el permiso. Y yo le respondí así, le dije, yo sé cuáles son mis prioridades, igual no voy a venir. Y me fui para Brasil. Entonces, y no me arrepiento, ¿sabes? O sea, creo que fue parte de creer en esto, en este sueño, porque hemos hablado hoy de mí, pero todo siempre iba ligado muy al tesoro, al tesoro, al tesoro, al tesoro, y era creer en este sueño. Yo me retiro del CES y me voy a estudiar a La Salle, a la Corporación Universitaria Lasallista en Medellín, Zootecnia, donde te puedo decir que encontré otro ambiente. ¿Le valieron las materias? Me valieron unas materias que había hecho, pero Mauro, la acogida de la carrera fue otra. Di con un jefe de carrera buenísimo, un profesional muy bueno, pero a la misma vez que le gustaba que la gente aplicara y que trabajara y que estuviera metido, porque siempre me decía, acá no salen muchos profesionales que nunca terminan siendo profesionales y terminan en otras cosas. Entonces, un jefe de carrera extraordinario, que de verdad, de hecho me lo encontré ahora en la Nacional de Medellín, nos abrazamos, se lo presenté a mi papá, le dije, vea, gracias también a este señor, también estoy acá, un gran profesional, y con los profesores también, muy buenos profesores y muy ligados a la práctica. Una cosa que había mucho tema práctico, pues te voy a decir una cosa. Pues además usted, imagínese un profesor teniendo la posibilidad de venir con sus estudiantes, sus compañeros al Tesoro a conocer todo lo que el Tesoro significa, porque ahorita más adelante vamos a hablar de eso. El Tesoro no solamente es GIR, el Tesoro ha hecho cualquier cantidad de campeonatos en Brahman rojo, hay Brahman blanco, hay Guserá, hay Nelore, hay ensayos de Guserá con todas las razas, con Jersey, con Holstein, con de todo, y en todo han sido exitosos. No, Mauro, y era muy bacano porque fuera de esa oportunidad, la gente, esa es una universidad que te voy a poner un ejemplo. Hace 2 años, sin querer, sin saber. Bueno, yo soy miembro de la junta directiva de Asosebú desde que tengo 18 años. Yo creo y estoy casi seguro que... El más joven. El más joven en la historia que entró a ser parte de la junta directiva. Ya llevo 10 años allá. Pero nos sentamos y cuando nos dimos cuenta, 6 de los miembros de junta éramos ex-lasallistas. Entonces, una universidad que por allá pasó Juanchis del Caney, Alvarito Velázquez de la Voluntad, Rolando de Alicante, Tomate, don Juan Esteban es graduado de allá también, en esa época llamada Industrias Pecuarias, hace muchos años. Su amigo y mi hermano Juan Santiago Vélez es de La Salle de Bogotá. Exacto, entonces una universidad muy en otro cuento, muy bacano, porque de verdad uno llegaba con ganas de ir a estudiar, a pesar de que era muy lejos, y es muy lejos, pues en el sentido de que tú vives en Medellín y eso es en Caldas. Entonces todos los días es media hora, si uno va en carros y los compañeros que yo tenía aquí iban en bus y tenían que coger metro, era coja todo el metro, coja 2 buses, no era fácil de llegar, pero estaba esa vocación siempre de... Y que en Medellín todo es muy cerca. Entonces, cuando tú lo comparas con Bogotá, de pronto alguien va a decir, no, pero pues es que... No sea tan pinchado. Sí, usted coger 2 buses en Medellín, eso es muy poquito, que yo cojo 4. Pero en Medellín coger 2 buses para la gente es mucho, porque muchas veces la gente con un solo bus recorre, o el metro y un bus y ya. Entonces, encontré otro tema, Mauro, y empieza uno a madurar. A mí mi papá nunca me pidió las notas, nunca. Ni me dijo... ¿Cómo le fue? No, nunca. Ni me llamaba, usted se despertó para ir a clase, fue a clase, no fue. Me dijo, usted tiene 9 semestres. Ya. Mire a ver cómo se lo Mire a ver gasta. cómo va a hacer con sus 9 semestres. Y yo me obsesiono ya en ese momento, o no más que obsesionarme, cambio mi mente, empiezo a madurar y se me volvió un reto para mí graduarme. Yo decía, es que yo me tengo que graduar y tengo que ser zootecnista y tengo que acabar mi carrera y tengo que hacerlo. Y se me convirtió en un reto para mí. ¿Y ahí solamente estudiabas o cogías los viernes inmediatamente y te venías para acá, para la finca? Yo faltaba mucho a clase. Por estar porque aquí. estaba acá.
O sea, a mí en el año me tocaba pasar las excusas pues de que estaba acá o estaba en la feria, todo. Pero la universidad tenía algo muy bonito, que se llama, yo me gradué por una cosa que se llama experiencia adquirida. Y es que si tú demostrabas que durante la carrera habías estado metido, trabajando, que es lo que uno dice, te dicen, hágale, esté pendiente, métase en su cuento, independiente de la carrera que fuera, te valían eso, tenías que hacer un trabajo de grado pequeño, pero te lo valían como tesis y como al final para graduarte. Sí. Entonces era muy, muy interesante porque es que valía la pena trabajar en lo que estábamos, ¿no? Entonces, como te digo, siempre un acompañamiento por parte de los profesores, por parte de Freddy Arenas, que era el jefe pues, de carrera, realmente le gustaba mucho el tema práctico. Y yo salgo pues bueno, mientras estoy en el año 2015, volviendo ya como al tema del Tesoro, pasa la primer nacional. Sí. Vamos a Valledupar. Diego Sánchez ya estaba con nosotros, como te decía, de alguien que ya les hablé. Y es una nacional muy particular, fue una nacional de demasiadas emociones, fue una nacional de volver a Valledupar a los años después. A cumplir la promesa de tu papá. A cumplir esa promesa que habíamos hablado. A cumplirte la promesa que tu papá te hizo a ti mismo. Claro, a cumplir esa promesa, pero que yo ya hacía parte de cumplirla. Por eso. ¿Me entiendes? No es que yo me quedé sentado esperando a que él me la cumpliera. A cumplirte tú la promesa que tu papá te hizo a ti bajo la responsabilidad. Y Mauro, en esa nacional hacemos la gran campeona, hacemos la mejor descendencia nacional, hacemos varios campeonatos, ganamos torneo. Fue una nacional muy, muy bonita, una nacional que me acuerdo tanto que mi papá apenas dan el resultado de mejor creador expositor, me abraza y me dice, hijo, lo logramos. O sea, el descanso que él tiene en ese momento de decir, lo logré. Cumplimos. Ha habido una persona muy ligada a nosotros también en esto y es nuestro asesor de Brasil, que es Enrique Piñeiro. Un profesional extraordinario, un ser humano increíble. Y es eso, siempre establecimos un equipo. Yo siempre se lo he recalcado a la gente y es, sí, el Tesoro, quizás yo soy la cabeza visible, soy la persona que estoy al frente, pero el Tesoro es el Tesoro por quienes lo han hecho. No por mi papá ni por mí, no, por quienes han estado acá y por quienes han tenido esa valentía también de tomar el reto con nosotros. No ha sido fácil, lo has visto, lo has vivido, te has dado cuenta del nerviosismo que a mí me coge en cada feria. En nuestros remates. No, y la competencia es muy grande. Claro, en esa época era muy fuerte. Siempre yo creo que hay instituciones, ¿no? Y en este país, para mí las dos instituciones más grandes del GIR lechero son el empedrado de Fernando Durán y la voluntad de Hernán Darío Velázquez, y a quienes les aprendí. Mauricio, a mí, yo le cuento eso a la gente porque a mí me dice, ¿usted dónde aprendió tanto de GIR? Y dónde... Les decía, vea, yo me acuerdo que en esas nacionales o en las ferias, mi papá se ponía, había mucha más amistad, te lo reconozco, entre todos los criadores, porque éramos menos. Uh-huh. Entonces, llegábamos a un pabellón. Menos palco, ¿no? Menos el tema palco, de los palcos y ese tema. No, y más, exacto. No y había más palco, camaradería y más conversación. Te invito esta tarde a que te tomes algo allí en mi stand, que te quiero mostrar la vaca que va a competir con la tuya mañana. Mauro, a nosotros, cuando nos pasa eso que les conté la historia del 2007, sin conocernos, ellos tenían un grupito de amigos que era Fernando Durán, que eran el Empedrado, la Judea, Hernán Darío, y todos salían a comer, y sin conocernos nos invitaron esa noche a comer. O sea, había esa camaradería muy bacana y se empezó a crear una camaradería muy bonita, una unión entre criadores, y como te digo, yo escuchaba entonces el parche era, se acaba la feria y se iban a tomarse los tragos a los pabellones, a los stands. A ver ganados, ese era el parche. Y el parche, pues yo era menor de edad, y el parche mío era estar detrás de mi papá, así, oyendo a los amigos. Escuchando a los viejos, llamémoslo así, hablando de ganado, que esto, que mire esto, que... Y como lo digo, Mauro, son dos eminencias del GIR lechero aquí en cualquier parte del mundo, dos hombres conocedores en ese momento, era quienes lideraban la pista y quien nuestro verdadero reto era ese, gánele al Empedrado y a la Voluntad. Los Paisas venían muy bien, que fue otra ganadería que salió del mercado, pero que venía excelente, era una ganadería con una genética extraordinaria, que tenía muy bueno también.
Entonces se volvió una competencia muy sana. En ese momento eran competencias muy sanas, donde de verdad si ganaba el uno o el otro no pasaba nada. Eso pasa en el 2015 y se cumple ese primer reto, ¿no? Yo ya estando al frente de esto, ya estando Diego Sánchez en ese momento estaba al lado mío. Bueno, un equipo de trabajo muy, muy bonito. Bueno, seguíamos acá en el 2016, viene la Nacional de Barranquilla. Y ya en el 2016, 2015, 2016, como yo te decía, veníamos también con ese reto de esto tiene que ser autosostenible. Entonces empezamos a desligar un poquito al tesoro de las otras empresas y poco a poco irle soltando esas responsabilidades. De que se manejara sola y de que fuera rentable. Como al niño que usted le quita las rueditas de atrás y hágale en la bicicleta solo, que si usted se va cayendo, yo lo agarro de atrás que yo no lo dejo caer. Y empezamos a volverlo rentable. Ya ahí hacíamos tesoros del Gear, que tú lo dijiste. El remate, sin duda alguna. ¿Dónde fue el primer Tesoros del Gear? Bogotá, Corferias, pabellón 1, me acuerdo tanto, en ese que es subterráneo. Ahí. ¿Pero era Agroexpo o dijeron vamos a alquilar octubre, era en octubre, se alquilaba el pabellón. ¿Qué pasa, Mauro? Yo voy por primera vez con mi papá a Brasil en el 2010. En el 2012 volvemos y yo veía la dinámica de los eventos y eso es una locura. Bueno, hoy en día tenemos la gracia y la fortuna, Mauro, de ser compañeros como Martillos. Pero yo veía eso y yo decía, esto es una locura, como subastaban la energía, el ambiente, porque es una fiesta. Una subasta es una fiesta al final, donde te reúnes para vender ganado, pero donde las emociones, la energía, todo te llega. Y yo veía eso y yo le dije a mi papá, vamos a hacer un remate. Y vamos a hacer un remate exitoso de Gear lechero en Colombia. ¿Y lo hiciste en el año? 2013. 2013. En el 2013. ¿Y en qué año Jorge dijo, ahora quiero ser protagonista de esa fiesta y quiero ser protagonista de ese momento y termina siendo Martillo? Mauro, yo llego a ser Martillo por un chiripazo, se puede llamar. Pero no porque no me gustara, yo quería. Y a mí me parecía muy bacana la actividad, pero nunca, pararnos al frente de esto no es fácil. Y yo he sido muy bueno para el oratorio, para hablar. Pero tímido. Soy tímido. Yo le digo a todo el mundo, yo soy tímido. Y la gente me dice, ¿cómo? Si usted habla y usted cuando está en una feria saluda a todo el mundo. Yo soy muy tímido. De hecho, siempre lo he dicho. Cuando no estoy como en esa zona de que estoy tranquilo, me cuesta abrirme. Pero ya después de que me abro, párennos. Hay un muchacho que es Martillo. Fue compañero mío en una empresa que tuvimos que era Virtual Beat, que es Alejandro Medina. Muy buen profesional. Muy buen profesional, un pelado extraordinario. Y él, junto con Manantiales y La Esperanza, dicen, pandemia, huevón, todo el mundo encerrado, todo el mundo aburrido en las fincas, la comercialización. Difícil. Estancada. Mauro, vamos a hablar la verdad, nosotros, la pandemia a todos nos cogió, es que nosotros vivimos de vender, esa es la verdad, o sea, todos vivimos de vender o leche o carne, o sea, kilos de carne, o vender ganado puro, o vender embriones. Pero en esa época nadie tenía la costumbre de, venga, yo le hago el video y le vendo la novilla. Nadie tenía la costumbre de, venga, grabemos un buen material de ganado. Venga, sentémonos y como lo vemos hoy en día, tener en redes sociales o en algún momento... Sí, no, todo estaba bloqueado, la gente cambiando de pensamiento, luchando por vivir, una con mucho miedo, otra con ganas de salir adelante y otra que le cambió la vida y el campo fue una de las soluciones. Todo el mundo se fue para las fincas y dijo, vamos a ordeñar y vamos a cambiar y ya no voy a vender más esto y voy a comprar vacas. ¿Cuánta gente, y tú lo puedes ver del gremio, digámoslo así, más tuyo en ese momento que era la actuación y eso, cuánta gente se terminó hoy que tienen la granja, no sé qué, vegana, que siembran sus propios alimentos, que sacan su propio, que es un montón de proyectos de gente que de verdad muy bonitos y eso se volvió en pandemia, entonces como te decía, llegan y nos dicen, bueno, no, ellos me buscan y me dicen, Jorge, queremos que nos pongas ganado, no sé qué, y queremos pedirte un favor, es que queremos hacer el remate, ya tenemos la idea, todo, pero tenemos un problema, ¿quién hable de ganado? Yo les dije, yo les tengo quién fresco, Diego Sánchez. Digo, Diego Sánchez habla de ganado, Diego sabe ganado, Diego se les mide. Y llamo yo a Diego y Diego me dice,
No, Jorgito, yo no tengo tiempo y yo no me voy a poner a hacer eso, no, conmigo no, muchas gracias, Jorgito, pero no. Y usted se embaló. Y entonces llegan y me dicen los pelados, pero venga, weón, ¿quién más que si no es usted? Hágale usted, que usted sabe, es que usted eso no le cuesta, usted sabe de ganado, usted sabe de Girolando, hágalo usted. Entonces, y yo en ese nerviosismo, porque te voy a contar, pues era pandemia, no es esa forma de que tú convences a alguien con una mirada, ni con un gesto, ni con que te le paras al frente, no. Me acuerdo tanto que lo hicimos en la oficina, desde la oficina de la empresa estaba yo, ellos en Virtual Beat fue en Pereira, eso lo hicimos en Pereira, entonces ellos cada uno desde su casa, en una pantalla donde se veía y vendimos el ganado. Y la gente se inscribía a través de WhatsApp. De WhatsApp, y las pujas las recibíamos a través de WhatsApp, o sea, algo muy arcaico, llamémoslo así, para lo que hoy en día tenemos. Nos pasa, bueno, el remate fue un éxito, Mauricio. Y empieza todo el mundo a llamarlo. No, entonces, pero vea que es que uno, dijo un amigo, si no sufrimos no nos sirve. Entonces, hacemos el remate, me acuerdo que vendimos como 500 millones, una cosa así, en Girolando y Gir. No. Buenísimo, pues, en ese momento, Tremendo. 500, 400 millones. Y teníamos, nunca me olvidé el número de la paleta 73. Nos compró supuestamente 250 millones de pesos ese día en Girolando. Y era un niño jugando PlayStation. ¿Usted puede creer que más nunca apareció? No puede ser. No, hermano, y qué embale tan bravo. Nosotros salimos a hacer una idea y embalados que... Pero ¿cómo un No, personaje porque tú en esa época no... El señor pasó todos los datos, la cédula, pero pues, lo que te digo, en esa época no había ni las plataformas que teníamos hoy en día, no había nada. Pasaron unos datos, la cédula, no, sí, que les vamos a pagar, nunca nos pagaron. Ahora, salga, una de dos. A responder. O salga a pagar ese ganado con plata de nosotros, los 4 que estábamos montando un emprendimiento, o salga a venderlo. Gracias a Dios, para que todo el mundo hizo gestión y entre todos nos ayudamos y el ganado se vendió. O sea, al final el ganado se vendió, se le respondió a todo el mundo, pero empieza con esa experiencia. Y empezamos y dijimos, venga, bueno, hicimos otra más así virtual. Y empezamos y dijimos, venga, ¿por qué no le metemos ya esto como seriedad? Y se crea Virtual Beat. Se crea Virtual Beat, en el cual éramos 4 socios, que eran Manantiales, La Esperanza, Arpidio y Juan David Giraldo, Alejo Medina y yo. Alejo Medina y yo subastábamos, vendíamos, y ellos dos eran en el backup atrás, pendientes de las pujas por WhatsApp, que entraran en el WhatsApp web. Y que la 73 no se vuelva a meter. Sí, que en este el man nunca remate. no vuelva a aparecer. No, Mauricio, usted viera lo que nosotros nos reíamos, nosotros decíamos, el que no tiene problemas se los busca. En ese momento decíamos, pues estábamos quietos, ¿quién nos mandaba a hacer una subasta? No, pero había que vender y el mercado se tenía que Claro, mover. y creo que ustedes fueron de los pioneros de los en decir, pioneros. vamos a hacer subastas virtuales, y todo el mundo arrancó con el tema y empezó a moverse. Mauro. El tema de la economía, lo que hablábamos ahorita, el campo no paró durante la pandemia. Total, y eso empezó que las ventas empezaron a mover, la gente animada, empezamos a hacer varios eventos virtuales, se nos unieron varias marcas, o sea, fue muy bueno. Fue una empresa que de verdad yo le agradezco mucho porque ahí se forjó mucho, yo creo que lo que soy yo hoy en día como martillo. Alejo ya era alguien que tenía experiencia haciendo subastas comerciales, entonces íbamos viendo, y en una de esas, así hicimos muchos eventos, pero en una de esas nos llamaron a un evento que hacía la Alianza Genética, que era una alianza entre ganaderías de leche, que era Manantiales, La Gitanilla, Aras Don Pedro y Diamante del Mar, si no me equivoco, entre esas ganaderías. Creo que se me escapa Don Pedro alguna. Jersey. Ahora es Don Pedro de Jersey, que tiene muy bueno. No, La Gitanilla, que tiene muy bueno. Todo esto es una alianza, como le dije yo el día al que y la Gaviota, al que la forjó, que es Fernando Betancourt. Decía yo, ¿qué idea se te ocurrió, no? Y él ese día nos dice, venga, es que nosotros queremos que se junte Jorge a explicar todos los lotes y martillen Ricardo Barrenechea y Javier Andrés. No hay ningún problema, vamos a hacerlo. En ese remate, Mauricio, rompimos los récords de 4 razas. O sea, todo lo que se vendió, muy importante, rompió récord de valorización. Entonces, ahí empieza ya un tema más importante, empezamos a movernos, varios eventos. Esto ha sido, la verdad, algo muy bonito. La confianza no lo puedo dejar de decir, de Agroganadería del NUS. Porque yo lo he visto a usted haciendo 1000 cosas. Lo he visto como ganadero, lo he visto como anfitrión, que es de los mejores del planeta Tierra, lo he visto
en su feria, en La Dorada, pasando feliz, atendiendo a su gente, trabajando muy juicioso, viajando a Brasil, haciendo negocios por teléfono, mil cosas. Pero me atrevo a decir que algo de lo que más disfruta, y Jorge Moreno uno dice, ahí está Jorge Moreno, es cuando empieza una puja y usted empieza a gritar, ¡epa, Mauro, aquí hay una, aquí hay otra! Usted se ve demasiado feliz. ¡Sí! Usted se ve demasiado feliz haciendo eso. Mauro, a mí me gusta mucho, es algo que lo hago muy por vocación, lo hemos hablado muchas veces, es uno, no es que le quite tiempo, a esto hay que invertirle mucho tiempo, al tema del ser martillo, al tema de estudiarse la genealogía como tú. de estudiar, yo sé de ganado, pero no te voy a negar que el entrar como martillo aumentó mi conocimiento exponencialmente porque hizo que yo empezara a aprender de muchas cosas más. Hoy en día de otras razas además. Como tengo el déficit de atención, también tengo una memoria prodigiosa para lo que me gusta. Entonces, si vos y yo nos sentamos ya a hablar de algo de agroganadería del NUS, o si vamos a hablar de, no sé, de algún remate de Redoso, de Monte Carlo, que le hemos hecho remates, me sé qué vaca fue, esta es la donadora buena de ellos, con esta es que liga, acordate. Te voy a poner un ejemplo que no se me olvida nunca, y que viene para acá por la Feria de la Dorada. La receptora que vendimos, nacida, que la compró la Milagrosa de Fátima. Sí, claro. De Capitán, con la vaca muy buena de Monte Carlo, no sé qué. Sí. Desde ahí, o sea, y te puedo decir que ahí está, en la feria. Sí, que la Milagrosa de Fátima la trajo. Entonces, claro, yo me meto a mirar los catálogos y yo, mira, esta la vendimos en tal lado, mira, esta la vendimos en tal otro. Entonces, tengo una retentiva muy buena con eso, pero me lo disfruto mucho. Algo muy bonito y que me ha gustado aún más es lo que hemos recorrido el país, o sea, lo que he recorrido el país. La gente que hemos conocido, lo que hemos almorzado, lo que hemos comido, donde nos ha tocado dormir. Exactamente. Entonces, te voy a poner un ejemplo, que ya acabamos de llegar de San José del Guaviare. Yo no conocía el Guaviare. Divino. Y me vine enamorado del Guaviare. Entonces, uno, ¿qué te decía yo? Qué bueno una tierra acá, qué bueno poder hacer algo acá, qué bueno no sé qué, o sea, la amabilidad de la gente, las puertas que nos han abierto. Mira que hicimos Yopal, fue un remate extraordinario. Hemos hecho Berrío, hemos hecho Villavicencio, bueno, miles de remates. Los que vienen, hice un remate muy bonito que fue Caucasia, que no lo hicimos juntos, pero lo hice en Caucasia. Un remate muy bonito también, pequeño, pero muy bonito. ¿Y su socio? Me preguntan, a mí me preguntan todo el día, ¿y su socio se vino solo? Hay algunos donde podemos ir juntos y otros donde nos toca ir solos, pero siempre le preguntan a uno por el socio. Entonces, sí, Mauro, para mí esto es algo muy bonito, es una profesión muy bonita. Hoy en día cada vez la veo más como una profesión, obviamente ligada al resto de cosas que hago, pero muy algo que me gusta, que lo veo que tiene un potencial grandísimo, y me gusta ser parte de la historia. Yo creo que uno en la vida no puede, y siempre se lo he dicho a la gente, uno en la vida tiene que dejar huella, donde va, donde hace las cosas. Es algo que me ha caracterizado y que siempre he querido. Yo quiero dejar huella en lo que yo haga, en lo que yo me meta, en donde, como decía Diomedes, si es el zapatero, quiero que seas el mejor, ¿me entiendes? Jorge, se llama Legado, y por eso este programa se llama así, este podcast se llama Legado Bovino. Estoy completamente seguro que una persona que tiene 28 años, la visión que tienes tú, la capacidad de trabajo, la calidad humana que tiene que tener un pensamiento muy grande para que esta empresa trascienda, haga y ¿para dónde va ese legado? Uy, Mauro, qué pregunta. A ver, yo creo que realmente ese legado va... Bueno, a hoy no tengo hijos. En algún momento espero tenerlos, tener mi familia, tener un hogar. Ya es algo que hace mucho tiempo decía que no, te lo voy a confesar. Yo decía, no, yo hijos no quiero, yo familia no quiero, yo... De pronto, así como va madurando uno con lo que te conté de la vida, estudiar, así mismo hoy en día sí digo, sí quiero unos hijos, quiero una familia, quiero un hogar. Coche, camisa de caballos. Tiene que llegar, hace parte de lo que, o no tiene, hace parte de lo que yo siento que debo de tener en algún momento de mi vida. Y sí, obvio, Mauro, uno ve hoy en día a los que ya tienen esa experiencia, entonces ve uno que llevan al niño todo vestidito, súper pintosito para la feria. Eso. Uno dice, qué bonito un Jorgito ahí. Un mini George. Un mini George ahí. Entonces, eso tiene que llegar en algún momento y quiero que llegue en algún momento. A través ya a nivel profesional de lo que es el Tesoro, venimos con unos proyectos nuevos. El GIR no deja de... El GIR es una empresa que hoy en día funciona
con gasolina constante, llamémoslo Sí. así. No hay que estarle, vaya, échele, no. Ella funciona sola, en el sentido de que está direccionada y ya se estableció un ciclo donde los ganados... Mauro, hace un mes más o menos vinieron a hacer la revisión del quinto remate del GIR de Colombia. Vino los Chimbitas, los de Caña Dulce, vino Marcelo Que González. entre otras cosas, para las personas que nos están viendo, no sé si va a alcanzar a salir este podcast antes de esa fecha, pero sin duda alguna el GIR de Colombia, que es uno de los remates más importantes del país, el próximo 11 de abril o el pasado 11 de abril en Corferias. Vamos a tener el honor de trabajar allí juntos, Jorge. Yo creo que en un escenario hasta el momento, creo que lo más retador que hemos tenido hasta el momento Sí, va a ser esa uno de los remates más icónicos pues ya de la raza. Yo hoy me atrevo a decir que después de Tesoros del GIR, viene el GIR de Colombia, el remate que hace Caña Dulce, que es un remate extraordinario, y pues miles más de remates que hace la gente en el país de muy buena calidad, y cada vez se vienen más eventos. Yo me disfruto mucho las ferias, es un espacio donde disfruto mucho compartir con los amigos, donde quizá es como el que se juega un partido de fútbol o el que trota todas las mañanas y bota esa energía, ese estrés. O la gente que va al gimnasio. Exacto. O el que... Para mí lo es en una feria. Yo en una feria el estar todos juntos, tomarnos una cerveza, reírnos, para mí eso es la liberación de estrés más grande que hay. Pero ya hoy en día no es esa misma gasolina, llamémoslo así, que me... Obvio, si yo voy quiero ganar, eso es lo primero. Ya se te mete, yo quiero ganar, Mauro, yo soy una persona que si hacemos un concurso ya me pasaba mucho, me pasa en la casa de la novia que el concurso de adivine la canción y yo me tengo que ganar el concurso, porque es que a mí me gusta mejor ganar. creador y mejor expositor en canciones, Jorge More. Porque a mí me gusta ganar, ¿me entiendes? Pero me acaba de tirar un dato muy importante. Hay novia. Sí, hay novia. Pregunto si hay novia o no hay novia, porque Jorge es una persona extremadamente reservada con sus relaciones, sus sentimientos, y hasta el momento nos entendemos muy bien en el tema de ser martillos y tal, pero nunca hablamos de eso, casi nunca hemos hablado de eso, y estoy seguro que quien tenga la fortuna de estar a su lado, Jorgito, lo está esperando un legado enorme de este criadero tan lindo, que entre otras cosas no solamente está dedicado a la leche. Sé que tiene un proyecto muy bonito con la carne, con el Nelore, ha hecho cosas con Gucerá y lo hablábamos hace poco también. Mauro, sí, con el tema de la carne viene un tema muy interesante que se hizo de una manera, nosotros tenemos la vacada pura, blanca, roja, vacada comercial también. Y eso fue una apuesta que yo hice que fue, vamos a meter Angus, Hereford y Nelore pintado. Eso es lo que la gente llama un tríbrido. Cuando ya está con las tres razas, pero en este caso lo que hicimos fue un F1 terminal y dijimos, vamos a hacer F1 terminal con la vacada pura y comercial. Con esas tres razas. Con esas tres razas. Mejoramos los números y los parámetros de una manera que no te imaginas. Los tiempos de salida de ganados se redujeron drásticamente. La terneza, marmoreo. Extraordinario. Y algo muy bueno, y ya pensando en los proyectos y creyendo también en hacer país, en hacer proyectos, la idea es que vamos a estar abriendo en el mes de abril el primer punto de venta en Dorada. Una boutique de carnes. Una boutique de carnes, Bacarat se llama, Bacarat. Seguramente nos van a ver, Mauro, también te van a ver ahí, pero va a ser algo muy bonito de ganaderos, hecho por ganaderos, pensando en el ganadero y pensando en producir carne de calidad. Vamos metiéndose en un mercado muy bueno. Colombia tiene un potencial extraordinario. No dejamos de lado nuestro GIR, que las apasionamos, las adoramos, pero pensando en un proyecto nuevo también con la industrialización, ya entrar en el proceso de industrialización de carne. Entonces va a ser algo muy interesante, se llama Bacarat, lo van a ver próximamente en nuestras redes, en todo ese tema, porque va a ser algo muy bonito. Abrimos Dorada como primer punto, creyendo en Dorada, creyendo en Caldas, y la idea es que a través del año abrimos Medellín. Hay una transición a Medellín. Sí, señor. De una carne producida por ganaderos para ganaderos, donde el ganado, la gente dice, ay, pero es que no, es que el camión me da terra. Quiero decirles que aquí uno puede pasar el ganado a pie al frigorífico con todas las condiciones específicas para que esto se dé, y hay que tener en cuenta que el ganado
es 100% a pastoreo, increíble, y les va a funcionar muy bien. Es Jorge, extraordinario. algo cuando nosotros nos craneamos a hacer este tipo de podcast era decir, vamos a hacer un tema comercial para el que tiene un hato de 400 receptoras y para la persona que dice, oiga, venga, yo quiero saber qué es el tesoro y quiero comprar una pajilla. Y ese tema comercial tiene que representarse en que la gente a partir de que vea este podcast diga, voy a llamar y quiero tener un beneficio. ¿Por qué no se tira un tema comercial importante? Creo que esto va a salir el día lunes, vamos a estar durante toda la semana hasta el domingo. El único requisito que usted tiene que hacer para poder acceder a lo que Jorge nos va a decir a continuación es seguirnos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Usted simplemente nos sigue y dice, oiga, soy Juan Pérez, lo llamo desde cualquier lugar del planeta o del mundo porque existe. La genética está. No, Mauro, vamos a hacer algo muy bonito y que sea la oportunidad para que cada persona que llegue a este podcast nos haga un espacio comercial. Un comentario. Que yo creo que es lo más bonito de esto, escuchar las historias, pero que al final también quienes se toman el tiempo de escucharnos, de ver estos espacios que tanto enriquecen, tengan la oportunidad también de algo especial. Durante esa semana de divulgación, a partir de la fecha de divulgación, contemos de un ejemplo, de lunes a lunes, ¿sí? Va a haber 15% de descuento en todos los productos del Tesoro. Hablamos de productos embriones, semen, animales vivos, aspiraciones, pajillas, lo que quieran que sea producido en el Tesoro va a estar con el 15% de descuento, simplemente como lo dice Mauro, que nos sigan en Legado Bovino y durante esa semana va a haber esa oportunidad. Haga de cuenta como cuando le hacen un Black Friday, una cosa de descuentos muy especial con este objetivo. Tenemos ganado extraordinario, tenemos productos extraordinarios que de verdad pues siguen inculcando y siguen recalcando lo que ya venimos haciendo como ganadería del Tesoro, Mauricio. Con la musicalización del señor Martín Vélez. Y que cuando pedimos y dijimos qué ambientación de música le ponemos, creo que han escuchado gallos, perros, caballos, vacas bramando y inigualable lo que estamos sintiendo y este ambiente tan bonito que se vive aquí en la Hacienda del Tesoro. Queridos amigos, yo soy Mauricio Vélez. Yo soy Jorge Moreno. Y esto es Legado Bovino. Ay, ay, ay. Ay.